Bueno, se quedan aquí en la misma plataforma, ya quien esté interesado de ver el video lo puede descargar en su casa y verlo ya con más tiempo. Perfecto. Buenas tardes a todos. Los felicito por su interés de conocer un poco más de las actividades que realiza el médico. Entonces, vamos a dedicar el día de hoy a los conceptos básicos y de vendajes y a presentarles a algunos. Voy a ver si todavía me acuerdo. ¿Pueden ver y escuchar esto? Sí, doctor, sí se ve y también se escucha. Sí, doctor. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar, sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente. Cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara.
Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast. Lo que tienen como característico es que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda. Vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y veis, vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje. Entonces, lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí, lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje. Y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad.
Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido en este vídeo. Y ya sabes que si tienes cualquier duda al respecto, puedes ponerte en contacto con nosotros, los profesores. ¿Alguna duda? Ninguna, doctor. Doctor, Bueno. yo sí tengo una duda. Sí, dime. Yo había escuchado anteriormente que existía un tipo de vendaje que se llamaba en espiga. ¿Es el mismo que en 8? No, ahorita lo vamos a ver más adelante. El espiga casi siempre se usa en extremidades inferiores y lo usan mucho los angiólogos. Esto lo que te hace es un vaciamiento venoso de distal a proximal. Ok. Muchas gracias, doctor. De nada. Es importante que consigan venda de 5, de 10 y de 15 para que practiquen con un voluntario estos vendajes. De otra manera,
pues se les va a olvidar. Acuérdense que la repetición es lo que hace al maestro. Bien, una causa de muerte por trauma es el sangrado. Vamos a ver qué pueden hacer o qué deben de hacer ante un sangrado, ya sea en la calle o un hospital. ¿Sí lo ven y lo escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. ¿Alguno de ustedes ya llevó soporte vital? Sí, ¿Cuántos mililitros de sangre tiene un paciente de 70 kilos? hasta 5 litros en promedio. No te pregunté promedio, exacto. 5 litros. No, ¿alguien más? 490 mililitros, ¿no? Era la multiplicación de 490 7 por 7. mililitros. Sí. ¿Cuánto? O sea, me acuerdo que se multiplicaba 7 por 7 y ya era 490 mililitros. 490, una botella de Coca-Cola de no retornable tiene 600 mililitros. ¿Estás de acuerdo? Que esa es la cantidad de sangre que tiene. Amigo. A ver, ¿qué dijo, doctor? Es que no lo escuché bien, perdón. Ah, qué buen pretexto. Una botella de refresco tiene 600 mililitros, entonces un humano de 70 kilos tiene 490 mililitros. Ah, no era por 700. ¿Cuántos? No, tiene 4 litros 900 mililitros.
Ah, ok. ¿Ves qué diferencia? 4.900 mililitros. Sí, me equivoqué. Sí, son 4.900 mililitros. Bueno. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre eso, El tiempo que hay que hacer presión es 3 a 5 minutos o continuo. No crean que en un minuto ya va a parar el sangrado y quitan su mano. No, esto puede llevar más tiempo. ese apósito, coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Esto es muy importante, no quitar. Otro método que está oclusivo húmedo. puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si no Si el tienen apósito se apósitos, empapa de sangre, no lo usen cualquier tela, pero hagan presión. retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Esto es muy importante, esta posición. Tradicionalmente, a un paciente que tiene epistasis le hacemos extensión de cuello. Y entonces,
esa sangre se va hacia la faringe y el paciente puede tener náuseas y vomitar y broncoaspirar. Entonces, principalmente los niños nunca hagan extensión de cuello, sino en esta posición anatómica, y ahí van a hacer presión. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Otra opción que no se menciona aquí es el uso de torniquetes. Si no pueden parar el sangrado con presión en la herida, con presión arterial, pueden poner un torniquete. Nada más que hay que aflojarlo 10 minutos cada 2 horas, porque si no la extremidad entra en isquemia y se va a necrosar la extremidad. Hey, hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. ¿Lo pueden ver y escuchar? Sí, doctor, sí se ve y se escucha. De Guipúzcoa TV. Continuando con los vídeos de primeros auxilios, el último que subimos hace casi ya 2 meses de RCP básica. Lo sé, 2 meses. Os dejo aquí para que pinchéis y si no, aquí abajo en la descripción el link. Hoy veremos 8 vendajes para cualquier situación. Algo común de todos los vendajes es cómo cogemos la venda. Va tontería, ¿no? O sea, cómo cogemos la venda. Pero veréis que tengo razón. Cuando vayáis a coger una venda, acordaos de mí y de la palabra caracol. Porque cogeremos la venda tal que así. Dejaremos todo el rollo de la venda aquí arriba e iremos colocando el resto de la venda así, con forma de caracol. Os lo dije. A la hora de empezar los vendajes siempre empezaremos de la misma forma, ¿vale? Con 2 vueltas circulares al principio. Pero ¿cuántas veces os ha pasado que habéis empezado a hacer las vueltas circulares y se os ha ido toda la mierda? Para que eso no os pase, un truco. Dais una vuelta, dejáis una esquina de la venda fuera y pasáis por encima dejando esa esquina fuera. Colocáis la esquina encima, volvéis a girar y ya podéis tirar todo lo que queráis de la venda que no se os va a escurrir. Los vendajes que vayamos a hacer en brazos y piernas siempre los haremos desde la parte más lejana al corazón a la más cercana, es decir, de la más distal a la proximal. Repito, en brazos y piernas. Veremos. Esto es importante para que no hagas un torniquete con la venda e impidas el retorno venoso. Por eso siempre hay que empezar de distal a proximal y en el pie y en la mano de las cabezas de los metacarpianos y metatarsianos. Tenemos alguna excepción en lo que es en la mano, pero normalmente todos los vendajes van a ir así, en esa dirección, para favorecer el riego sanguíneo. En el caso de las articulaciones, lo que haremos será los vendajes de la parte más anterior a la posterior, es decir, hablando en cristiano, que es que si vamos a hacer el vendaje en la mano, empezaremos desde la palma de la mano e iremos hacia la muñeca, ¿vale? No al revés, porque si lo hacemos al revés, estancaríamos toda la sangre en los dedos y al final se nos duermen, se nos hinchan y es bastante más incómodo. En todos los vendajes, ¿qué presión debemos hacer? Que es la pregunta del millón. Nuestro chivato van a ser los dedos, por lo tanto, los dedos o los dedos de los pies o los de las manos
los vamos a dejar al aire. Si vemos que con el tiempo, es decir, pasa 1 minuto, 2 minutos, los dedos se ponen más fríos, cambian de color, os habéis pasado de la fuerza. Intentar que siempre toda la fuerza que vayamos a hacer o la presión que vayamos a hacer con los vendajes sea más o menos la misma. No vale hacer al principio muy flojo, después apretar un poco más y luego volver a aflojar, porque igual se nos van a hinchar los dedos y hay que volver a empezar. Primer vendaje que vamos a ver, vendaje circular. Este vendaje lo utilizaremos para fijar apósitos o gasas en una zona en la que tengamos una herida. Es el más sencillo de todos, el más fácil de aprender y el que todo el mundo utiliza alguna vez. ¿Cómo empezamos? Si queremos vendar la zona del brazo, por ejemplo, empezamos con 2 vueltas en la extremidad más distal, damos 2 vueltas con la pestañita y vamos tapando 1/3 de la venda. Nos podemos guiar un poco con las líneas rojas de la venda crepé. Vamos haciendo círculos, 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 círculos hasta que hayamos cubierto la zona que queremos y volvemos a acabar con otras 2 vueltas circulares. Cortamos la venda, no es necesario utilizar toda la venda y ponemos un esparadrapo. Vendaje en espiga. Este vendaje queda más vistoso a nivel estético. Es un poquito más complicado que el anterior, pero no tiene mucha más complicación. Para empezar, otra vez desde la parte más distal, daremos 2 vueltas, colocaremos la pestaña, fijamos bien y ahora viene lo complicado, un poquito más complicado. En vez de hacer circular como hemos hecho antes, vamos a subir un poco en diagonal hacia la parte proximal. Damos vuelta en horizontal por detrás de la extremidad y bajamos hacia la parte más distal, quedando una X si nos fijamos en las líneas rojas de la venda crepé. Siguiente vuelta, pasamos guiándonos por aquella que hemos utilizado para subir, pondremos la siguiente venda paralela a esa línea. ¿Cuánto vamos a cubrir? Pues lo mismo que antes, 1/3. Si se fijan, la venda no la tracciona demasiado. Casi siempre lo más seguro es rodarla, no despegarla. Igual las vendas de yeso no despeguen la venda de la superficie que están cubriendo, porque sin querer le vamos a dar tensión y eso va a generar compresión. Entonces, rodada la venda. Aproximadamente. Pasamos por detrás en horizontal y bajamos por la que hemos bajado antes. Damos otra vuelta y subimos para arriba, subimos para abajo. Vamos haciendo una X, como si estuviéramos haciendo un 8 continuamente. Y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Doctor Zamora, ¿te quedó claro el vendaje en espiga? Sí, doctor, sí, quedó claro. Perfecto. Vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué es lo que vamos a conseguir al final? Aquella zona en la que se va quedando la X es la zona que está con más presión, es decir, que nos ayuda a que la herida se cierre mejor y además favorece el retorno venoso, porque hace un vendaje estilo compresivo. Y para terminar, como la otra, terminamos con 2 vueltas circulares. Vendaje en 8. ¿Para qué nos sirve? Para mantener en 90 grados las articulaciones. Donde se suele hacer normalmente cuando se enseña, suele ser en el codo porque se ve más fácil. Si no podemos hacer en la rodilla, lo podemos hacer en el tobillo. ¿En qué consiste? Es más o menos seguir el dibujo que hemos hecho en la de espiga. Pero en este caso lo que vamos a empezar es en la parte más distal de la articulación, por ejemplo, aquí en el antebrazo, daremos las 2 vueltas, dejamos con la pestaña y ahora vamos a subir hacia la zona más proximal. Subimos en diagonal hacia arriba, damos la vuelta en horizontal y bajamos. ¿Pero qué tiene diferencia con la anterior? Aparte de que te inmoviliza, hace un puente sobre el paquete vascular, entonces impide que con la venda comprimas la arteria y la vena. Que no vamos a ir desplazándonos hacia arriba. Volveremos a hacer esa misma vuelta una y otra vez, haciendo un dibujo en 8. Al final lo que nos tiene que quedar es que la articulación se mantenga en 90 grados, pero que no impida poder hacer parte del movimiento, porque al final ya hemos dicho que las vendas no inmovilizan, sino que reducen el movimiento. Si conseguimos reducir el movimiento es que la venda está fetén. Si hacemos un vendaje en 8, por ejemplo, en el codo, podemos acompañarnos de un cabestrillo para poder descansar la articulación. Siguiente, cabestrillo. ¿Cómo podemos hacer un cabestrillo? Tenemos por un lado la venda triangular, que es una venda que ya viene preparada para hacer el cabestrillo. Pero bueno, como no vamos a tener vendas triangulares en casa, podemos utilizar un pañuelo grande, más o menos de forma cuadrada, que a la hora de doblarlo se nos quede un triángulo.
¿Cómo colocar ese cabestrillo? Imaginaros que el triángulo es una flecha y la flecha va a indicar el brazo que queremos colocar dentro del cabestrillo. Si yo quiero colocar un cabestrillo en el brazo izquierdo, colocaré la flecha mirando hacia mi brazo izquierdo. Coloco el pañuelo debajo de la mano, apoyando en el hombro derecho una de las extremidades y la otra extremidad la enhebraremos justo por el codo. Haremos un nudo en la parte de atrás y veréis que este cabestrillo es muchísimo mejor que el que hayáis tenido vosotros en casa, porque el peso que genera el que nosotros apoyemos la extremidad en el pañuelo se distribuye por la espalda, no como los otros cabestrillos que igual vemos por la calle, que se pone todo en el cuello y al final acaban con dolor de cuello. El vendaje recurrente de mano. Es un vendaje que no se utiliza mucho, pero queda muy bien. Cuando lo haces parece que sabes de lo que hablas. Bien, en este caso, por ejemplo, como os he dicho antes que algunas excepciones que no empezaban de la parte más distal a la proximal, ¿vale? En este caso lo que haríamos sería empezar desde la muñeca, dando 2 vueltas y pasaríamos la venda por la mano, una y luego otra vez y luego otra vez, ¿vale? 2 veces de recurrente, que pasa una y otra vez. Para fijar esos extremos que tenemos, daríamos otra vez 2 vueltas circulares en la muñeca para fijar esa venda que hemos pasado y empezaríamos desde la punta de los dedos a hacer un vendaje en espiga. Ese que era así en X y quedaba súper bonito. ¿Qué pasa con este vendaje? Pues que vamos vendando, vamos haciendo la espiga y ¿qué nos pasa? Que tenemos el dedo gordo que nos molesta. ¿Qué podemos hacer? 1, cortar, que no nos sale rentable, y 2, meterlo dentro del vendaje. ¿Vale? Una vez lleguemos a la zona del pulgar podemos meterlo dentro del vendaje. ¿Para qué nos sirve este vendaje? Normalmente se usa para tapar heridas o quemaduras, por lo tanto no necesitamos que sea un vendaje que haga muchísima presión. Con que simplemente lo cubra es más que suficiente. Vendaje de dedo. El de recurrente era bastante chungo, pero el de dedo, que es el que vamos a ver ahora, es muy parecido, solo que con un solo dedo. Empezaríamos otra vez desde la muñeca y vamos a vendar pues, el dedo que nos dé la gana. Pulgar, el índice, el corazón, el que os dé la gana. Por ejemplo, si cogemos el dedo corazón, haríamos como hemos hecho con la mano, pero solo con el dedo. Pasamos por aquí la venda, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Lo fijamos justo en la base y damos vueltas. Ni siquiera hace falta hacer el vendaje en espiga. Damos vueltas y cuando vayamos otra vez hacia la muñeca, para ya terminar el vendaje, en vez de pasar por la palma de la mano, pasaremos por el dorso de la mano. Damos vueltas, vueltas, vueltas y acabamos en la muñeca y colocamos un esparadrapo, como en los otros vendajes. ¿Por qué en el dorso de la mano? Porque así dejamos la palma de la mano libre y podemos coger cualquier cosa y seguir con el vendaje prácticamente intacto. Pañuelo en la cabeza. Normalmente se utiliza para sujetar algún apósito que hayamos puesto o las gafas, porque para poner un apósito habría que rapar y al final es un lío, porque no somos peluqueros, entonces nos queda un poco raro. Entonces, una vez colocadas las gasas, ¿qué hacemos? ¿Le llenamos la cara de esparadrapo? Pues no. Entonces, ¿qué podemos poner? Un pañuelo. O el pañuelo o la venda triangular. Al final lo que queremos es que siga manteniendo ese triángulo que hemos utilizado antes. De ese triángulo, los 2 extremos, lo que vamos a hacer es atarlos en la parte de atrás de la cabeza. Y nos queda un tercero libre. ¿Qué hacemos con ese tercero? Tiramos bien hacia atrás y aquellos extremos que habíamos puesto en la parte de atrás, metemos esa tercera punta que nos quedaba suelta y la fijamos con los 2 extremos. Así tenemos un vendaje, por decirlo de alguna manera, que nos fije la parte de la cabeza. El donut. Donut. No es un vendaje, pero se hace con vendas. Lo utilizamos para aquellos objetos que están clavados, por ejemplo, nos podemos poner así un poco gores, pues un cuchillo que se lo hayan clavado a alguien, no hay que sacarlo, porque si lo sacamos puede haber una hemorragia externa y por lo tanto tampoco sirve como tapón, no hay que volver a meter, así que lo dejamos como está, quieto y no lo movemos. Para evitar que ese cuchillo se vaya moviendo cuando lo trasladamos o cuando se vaya a mover la persona, podemos colocar el donut. ¿Cómo se hace el donut? Cogemos la venda y envolvemos los dedos de la mano. Envolvemos un par de veces. Y luego lo que tenemos que hacer es meter el rollo grande por dentro de la venda. Sacamos hacia afuera y volvemos a meter. Y nos vamos desplazando a medida que vamos metiendo y sacando el rollo. Es como cuando queríamos hacer un pompón, que cogíamos 2 cartulinas de cartón y hacemos un círculo dentro. Metemos y sacamos la lana continuamente. Pues esto igual. Vais a ver que al principio es una mierda, que parece que no sale nada, pero luego va cogiendo forma, es decir, vas tapando con la venda eso que ha quedado un poco feo y al final queda un vendaje como un donut, ¿vale? Así redondo. En la parte de dentro es donde iría la parte que tiene el paciente o la persona clavada y para fijarlo bien podemos rellenar si vemos que nos ha quedado muy grande y luego pasamos una venda que también nos ayudaría a fijar un poco más ese donut. ¿Os quedará algo? Pues como esto. Mejor no, que este es el mejor.
Pues nada, esto ha sido todo. Os recomiendo que lo practiquéis en casa, a poder ser con personas. Los animo. ¿Alguna duda? No, doctor, parece que no. Ok. Vamos a irnos ahora por segmento. Bien, en este vídeo vamos a explicar el vendaje para el hombro. En principio, en el vendaje para el hombro hay que tener ciertas consideraciones en función de cómo es la morfología de la persona. Una persona que tenga una cintura estrecha y unas pelvis más anchas, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor es recomendable empezar haciendo la fijación en la zona de la pelvis, que es una zona más fija, y luego ya subir hacia arriba. Si fuese una persona que en principio es más recta y que en principio la cintura también es de carnes más duras, pues entonces podríamos empezar la fijación del vendaje en la zona de aquí de la cintura. La posición de descanso para el vendaje del hombro es con el brazo doblado y con la mano cruzada sobre el pecho. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos la fijación siempre en el lado contrario al del hombro lesionado. Si el hombro lesionado vamos a pensar que es el derecho de la persona, nosotros empezaremos la fijación en el lado izquierdo. Este es un vendaje en el cual, como el recorrido de la venda es muy grande, va a haber pocas capas, por lo tanto, y además por las zonas que pasa no hay ninguna vena importante, entonces, que esté cerca de la superficie corporal, entonces lo que haremos será siempre tensar. Esta posición del codo es la clásica del Belpo, pero a muchos pacientes se les comprime el paquete a nivel del codo, entonces es más cómodo y que lo dejen con una flexión de 90 grados. No aquí que tiene como 45. Bueno, o sería 0 de extensión, sería como 110, 120 grados de flexión, entonces hay que dejarlo a 90. Mucho, ¿de acuerdo? Para producir la mayor inmovilización posible. No tenemos que tener problemas porque es muy difícil producir un corte de circulación en este vendaje. Entonces, una vez que hemos hecho la vuelta de fijación, lo que haremos será traer la venda por encima del brazo. La sujetaremos aquí y luego la llevaremos por debajo del codo. Y a continuación, de dar la vuelta por el codo, subirá por encima otra vez del brazo. No necesitan darle tanta tracción a la venda ni tanta compresión al antebrazo como le está dando este instructor, porque va a ser incómodo para el paciente y le alteran la circulación. Únicamente que mantenga el brazo en dirección al hombro y lo volveremos a traer en diagonal hacia la zona del costado en el que hemos empezado. Entonces es un vendaje muy sencillo porque se repite continuamente estas directrices. Lo único que hay que tener en cuenta es que si nosotros vamos a traer la venda más cerca del hombro, después la salida de la venda tendrá que acercarse más hacia la mano. Mientras que si la venda la traemos muy cerca del codo, entonces podremos permitirnos el lujo, ¿vale? Vamos a tensar bien para producir una buena inmovilización. Después nos podemos permitir el lujo también de llevar la venda también más cerca del codo, ¿vale? Como siempre, normalmente después de hacer las vueltas de fijación o haber fijado cada una de las zonas por las que pasa la venda, entonces es cuando podemos proceder a retirar o a eliminar las arrugas, ¿vale? Tensaremos bien, como siempre, intentando todas las tensiones y manipulaciones, llevando la venda lo más corto que se pueda, para que así se pueda manejar de la manera más efectiva. Llevando también la venda por distintas zonas. Ahora, como lo he traído más cerca del hombro, también lo llevo más cerca de la mano, porque si no la posibilidad de que se deshaga el vendaje es bastante más elevada.
Y si una vuelta, por lo que sea, se sale de aquí de la zona del codo, que es un poco más de anclaje, entonces las posibilidades de que pierda su efectividad son mucho más elevadas. Aquí, en la zona del hombro, hay que tener cuidado porque si dejamos que más de la mitad de la venda caiga sobre la superficie más vertical del brazo, entonces sería muy fácil que deslizara hacia abajo. Entonces, puede ser que haya una parte de la venda que sí que tenga una orientación un poco más vertical, pero en principio la mayor parte de la venda tiene que venir por la zona más horizontal de la zona del hombro. Bien, aquí sujetaríamos con esparadrapo o en el caso de que trajeran la venda, que hay algunas que lo incorporan unos ganchos, pondríamos unos ganchos de sujeción. ¿De acuerdo? Bien. Para comprobar que el vendaje está bien hecho, pues entonces tendremos que ver que realmente el brazo prácticamente no se puede mover desde aquí, desde el hombro. Es decir, tiene limitada la función de salir hacia afuera, y que prácticamente no se puede mover hacia afuera, ni que tampoco tiene un movimiento lateral, ¿de acuerdo? Que es lo que sucede en este caso. Sí que podríamos decir que el vendaje está bien hecho, ¿de acuerdo? Vemos, de la vuelta, vemos cómo viene el vendaje. Esta es la vuelta horizontal, digamos que es la fijación inicial y que después ha venido por encima del hombro y ya se ha ido hacia el costado contrario. Aquí por encima del brazo, por debajo del codo y otra vez hacia el hombro. ¿Alguna duda? No, doctor. Hola, soy la doctora Yanin. Vamos a aprender a hacer el tipo de vendaje recurrente o de capelina. Este vendaje sirve para detener apósitos cuando nos lleguemos a lesionar. En este caso va a ser en la cabeza. Cuando nos pongan nos hagan alguna herida para detener la gasa, ocupamos ese tipo de vendajes. Comenzamos. Si no les alcanzan sus manos para detener el vendaje, pueden pedirle ayuda al paciente si es que tiene sus manos íntegras o un ayudante. Circular. Vamos a dar 3 vueltas. Una vez que demos las 3 vueltas, vamos a comenzar a cubrir lo que es la parte de arriba para así poder cubrir lo que es toda la zona de la cabeza. En este caso, si el paciente se encuentra en buen estado, podemos pedir que nos ayuden. ¿Podrías poner tu mano aquí? Como ven, vamos cubriendo lo que es su cabello. Con la aparición del retelaz, que es una malla elástica,
las capelinas cada día se usan menos. No tiene que quedar ninguna parte descubierta. Y vamos a tratar de hacer presión en las zonas donde quedaron algunos bordes para poder evitar que esos bordes se salgan y poder que el vendaje quede bien. Igual concluimos con el vendaje de tipo circular. Y lo aseguramos. Al finalizar podemos aquí al paciente meterle este poquito de la orilla para poder que él pueda tener una mejor visión. De igual forma sus orejas poderlas sacar, de igual forma para que él pueda escuchar. Con Didi Entrega, haz tus envíos personales y de negocio el mismo día y desde 28 pesos. La pañoleta de los Scouts no es solamente decorativa, no es solamente la... Hola, soy el doctor Ricardo. Vamos a continuar haciendo vendajes. Vamos a hacer vendaje tipo 8 en el área del codo. Con vendajes anteriores se comienza con un vendaje circular. Vamos a cuidar que la articulación o el codo aquí quede libre. Para eso es que vamos a aplicar el 8. Porque vamos a sostener apósitos o inmovilizar la articulación. Después de 2 o 3 vueltas comenzamos a cruzar. Debería estar el codo a 90 grados. Lo importante es que recuerden que en las articulaciones siempre hay que ser figuras en 8. Un traumatismo es aquella lesión provocada por la acción de un agente externo y las reacciones locales y generales que son su consecuencia. El traumatismo implica un daño físico que en ciertos casos puede derivar en complicaciones secundarias que pueden poner en riesgo la vida. Los traumatismos pueden ser de índole muy variada: contusiones, esguinces, luxaciones o fracturas de huesos, y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.
De todas formas, nuestro objetivo no será realizar el diagnóstico de las lesiones, sino sencillamente evitar su empeoramiento y activar los sistemas sanitarios de forma adecuada y precoz. Una fractura es la rotura de un hueso. Las fracturas pueden ser abiertas cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel, cerradas cuando no existe herida. Las fracturas se reconocen por la presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover el miembro afectado, deformidad y hematoma en la zona afectada. Cuando se sospecha que puede haber fractura, debe actuarse como si se tuviera la seguridad de que dicha fractura existe. Inmovilizaremos el miembro afectado, abarcando las articulaciones superior e inferior a la fractura producida, usando tablillas, cartones, pañuelos, vendas o cualquier otro elemento que nos pueda ayudar, pero que nunca debe estar, eso sí, demasiado apretado. Debemos ser cuidadosos y no mover la región afectada, ya que podríamos producir complicaciones. Bajo ningún concepto intentaremos colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos óseos podrían provocar desgarros graves. En caso de fracturas abiertas, si además existe hemorragia, intentaremos cortarla aplicando presión directa con un apósito limpio sobre la herida, como ya se explicó en el apartado referente a las hemorragias, y teniendo, eso sí, siempre presente que la herida se debe manipular lo menos posible. Nunca se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya que podrían dañar el hueso. Esto es importante. Es clásico que lleguen al hospital con una cantidad impresionante de remedios caseros sobre las heridas y quemaduras. Lo único que hace es producir una lesión mayor de los tejidos por la sustancia que se les colocó. Me acuerdo de una hija de un amigo que tuvo una quemadura porque le explotó el calentador, que eso es clásico en las recién casadas o en las niñas que se van a vivir solas, como siempre sus papás son los que prenden el calentador. Pues esta le explotó y estando sola, pues lo único que encontró fue mostaza y eso fue lo que se aplicó. Entonces, lo único que necesitan es cubrir las heridas. Claro, estamos hablando de una distancia a un hospital razonablemente cerca. Si está muy contaminado, pues lo que pueden hacer es irrigar con agua estéril, solución salina o agua de una botella de agua de beber. Con eso para que haga un arrastre mecánico de los contaminantes. Mejor lo vemos la próxima, porque eso no... Hola, soy la doctora Janine y vamos a continuar haciendo vendajes, ¿verdad? Estamos aprendiendo diferentes tipos de... Estos vendajes en abdomen es común en pacientes posoperados, cirugía intestinal o histerectomías. Vendaje, y ahora vamos a aprender a realizar el vendaje comprensivo de abdomen. Vamos
a formar con lo que es la venda de 30 centímetros, lo que es una M. Si podemos ver. Para este vendaje ocupamos la ayuda de alguien más y vamos a colocar la venda de manera horizontal al abdomen para de esta manera colocársela al paciente. Y si el paciente se encuentra en buenas condiciones, como lo es en esta ocasión, vamos a poner lo que es la venda primero en la mesa, tratando de que quede la misma distancia de los lados para poder que sea uniforme. Y luego vamos a pedir al paciente que se recueste. Checamos que esté uniforme. Y comenzamos estirando de la otra manera. No suelto yo la venda hasta que mi compañero ponga la otra capa. Estiramos. De esta manera, pues se coloca lo que es este vendaje. Pedimos al paciente ahora que tome así. Bien. ¿Alguna duda? Alexia Castañeda. Buenas tardes, doctor. No, por el momento no. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el próximo martes. Sí, doctor, muchísimas gracias. De nada. Practiquen, no hay de otra. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada. Gracias. Gracias.